Bueno, vamos de inmediato con nuestra plática a escuchar lo que nos diga el maestro, el doctor Lorenzo Meyer, en este miércoles 20 de mayo. Así es que lo saludamos con mucho gusto, pero con la prevención de que ya no sabe uno si decir buenas tardes, medianamente buenas tardes, levemente buenas tardes. ¿Cómo nos saludamos, Lorenzo? Bueno, esperemos que sean buenas tardes, esperemos. Esperemos que sean buenas tardes. Una condición. Sí, está bien, que pongamos ese buen ánimo por delante. Lorenzo, quisiera plantearte que nos puedas reflexionar, que pueda haber una reflexión tuya acerca del papel de las Fuerzas Armadas en México y lo que significan a la luz de este hecho, pues insólito, de la entrega a una autoridad extranjera a Estados Unidos y en qué momento lo hace, de un general en retiro, general de división, Gerardo Mérida, que ocupó varios cargos operativos como comandante de zonas militares, jefe de la sección segunda de inteligencia del Estado Mayor Presidencial y luego secretario de Seguridad Pública con Rubén Rocha Moya. Pero te quiero decir, ¿cómo ha funcionado ese sacar a los militares de sus cuarteles que se dio con Felipe Calderón con su guerra contra el narcotráfico, pero que se potenció también durante el sexenio del entonces presidente López Obrador? ¿Cómo ha ido esa interacción, esa simbiosis, Lorenzo? Bueno, debo de empezar por señalar que no soy especialista en la historia del ejército y señalar también que el ejército mexicano es uno muy peculiar. Realmente, después del encuentro en el Carrizal de 1916, o sea, de hace un siglo y una década, no ha habido un choque entre el ejército mexicano y un ejército extranjero. Y se supone que los ejércitos se crearon y están en primer lugar diseñados para enfrentar a otra fuerza armada extranjera en defensa de la soberanía, del territorio, etc. El ejército mexicano, pues, no está pensado realmente en función de un choque con otra estructura similar de otro país, porque somos vecinos de Estados Unidos. En otras partes de la América, por ejemplo en Centroamérica y desde luego en América del Sur, de vez en vez se han dado choques entre dos naciones, entre ejércitos de dos naciones. No es el caso nuestro. Entonces, ¿para qué tenemos ejército? Hay que subrayar que Costa Rica, a raíz de una serie de cambios dramáticos en su política, decidió no tener ejército. Ya, punto. Tiene algo que se parece al ejército, que es una Guardia Nacional. Pero la esencia de lo que ocurre en Costa Rica es que esa Fuerza Armada está pues muy dedicada a los asuntos internos, a mantener la estabilidad interna, y ese es el caso de México. Como digo, desde 1916 no ha habido un choque con otra fuerza militar. El 16 fue el combate en el Carrizal entre las tropas de Pershing y las tropas carrancistas en México. Bueno, a partir de entonces ha habido mucha acción de parte de las Fuerzas Armadas mexicanas. Entre ellas destaca desde luego la Guerra Cristera de los 1920 y la Segunda Cristiada de los años 30
pero sobre todo destaca la acción interna, el ejército como instrumento para mantener orden interno. Por ejemplo, las campañas contra el abigeato, que han sido varias, pero también como sostén del sistema político. Y el sistema político que existe en México a partir de 1916 y hasta hace muy poco tiempo, era uno bastante sui generis. Era un sistema autoritario disfrazado de democracia. Y entonces las estructuras militares, cuando salían a la calle, cuando salían fuera de sus cuarteles, por un buen tiempo lo hicieron para apoyar a ese sistema. En momentos críticos, cumbres, pues está el 68, está el momento de la rebelión zapatista en Chiapas, en donde también actuó el ejército, y finalmente se empezó a usar, y a partir de Felipe Calderón, que conste que no soy experto en eso, estoy nada más pensando en ciertas situaciones, se empezó a usar como instrumento contra el narcotráfico, con la guerra contra el narcotráfico. Y de entonces acá, sobre todo a partir, bueno, de la decisión por votación de empezar a darle el poder a un partido de oposición, a Morena, y a señalar que su objetivo es el cambio de régimen, la idea de usar al ejército para resolver problemas políticos internos en México queda marginada, pero no la de hacerle frente a algo que echó raíces desde el principio casi del siglo pasado, que es el narcotráfico, el crimen organizado alrededor de la producción y exportación de sustancias prohibidas para el mercado norteamericano. Y sí, el ejército, la Armada y ahora la Guardia Nacional tienen como posibles misiones donde haya que usar la violencia legítima, que es la esencia del Estado moderno, usar la violencia legítima contra las organizaciones criminales, en particular con la del narcotráfico. Pero el narcotráfico tiene con qué defenderse. El narcotráfico tiene, por un lado, ingresos provenientes de Estados Unidos y ahora del mercado mundial, aunque supongo que siguen siendo básicamente de origen norteamericano. Tiene la capacidad de adquirir armamento similar al de el ejército, los Barrett de 50 milímetros, por ejemplo, que pueden atravesar blindajes, los drones, ya los usó una vez, creo, o varias veces. Sí. Usar minas terrestres. Claro. Entonces, el narcotráfico tiene armas y organización que le permiten controlar territorios y enfrentar al ejército. Ahora, Lorenzo, ¿qué tanto se corrompieron esas Fuerzas Armadas a la par que el ejercicio político en México? A eso iba. A eso iba.
una de las defensas es la adquisición de armamento moderno y organización. ¿Te acuerdas de los Zetas? Los Zetas nacieron por una captura de tropas especiales del ejército mexicano por el narcotráfico, y bueno, se convirtieron en un problemón, porque sí estaban entrenadas, bien entrenadas para este tipo de operaciones, pero ahora del lado malo. Luego está el poder que da el dinero. El dinero le permite, recuerdo a un colega, Samuel del Villar, que fue procurador de justicia en la Ciudad de México, si mal no recuerdo. Sí, sí. Que me contaba de un mayor de la Fuerza Aérea que él conoció y que se dio de baja porque estaba a cargo de helicópteros, y que en algún momento, según me lo presentó Samuel del Villar, le llegaron las fotografías de sus hijos, y bajo la premisa de plata o plomo, y él optó por ninguna de las dos, sino hacerse a un lado. Esa es una posibilidad, pero la otra es la de quien acepta la plata, y ahí entramos a un problema histórico muy desagradable, pero muy real. La corrupción en el ejército desde el siglo XIX, desde el principio. Cuando uno en conferencias o en pláticas con colegas entra en el tema de Santana, bueno, Santana tuvo una colección de propiedades notable para su época. Claro que cuando cayó en desgracia se las quitaron, lo cual era una práctica que debemos de usar ahora también, revivir eso de la confiscación de los bienes adquiridos con recursos mal habidos. Pero sí, el ejército, como era la fuerza política más importante al inicio del siglo XIX, no los partidos, que ni lo sabía, sino las fuerzas armadas, que se pronunciaban aquí, se pronunciaban allá, se pronunciaban acullá. Son cientos de pronunciamientos políticos, era la manera de intervenir en política. Y las fuerzas armadas, con todos los asegúnes de la época, porque estaban muy mal armadas y muy mal organizadas, pero en términos relativos eran una fuerza política, y desde luego que en la búsqueda de recursos personales por esa vía se hizo muy común, y ha seguido siendo. Ese es un talón de Aquiles que ahora está usando Estados Unidos en contra del interés mexicano. Y el caso del general Cienfuegos, secretario general de división, exsecretario de defensa, pues nos llevó a un extremo, a que un exsecretario de defensa y general del más alto rango haya sido capturado por Estados Unidos en Estados Unidos, y luego debieron de soltarlo por la intervención del gobierno mexicano. El gobierno de Andrés Manuel dijo que no había ninguna prueba de que ese general estuviera manchado, por así decirlo, por el sobornos de un supuesto narcotraficante que no era de los más relevantes, sino era un narcotraficante secundario. Sí.
pero en fin, ahí estamos en ese... Que ahí, Lorenzo, hay una versión extendida de cierto segmento de los opinantes que dicen, bueno, el general Cienfuegos fue declarado inocente, no hubo pruebas en su contra, y la realidad documentada en el libro, por ejemplo, de Jesús Esquivel, que se llama A sus órdenes, mi general, plantean que fue el gobierno de México el que en una gestión de alto nivel diplomático le pidió a Estados Unidos que para mantener normales las buenas relaciones se devolviera a ese militar. ¿Así lo viste tú también, Lorenzo? Yo me he quedado con una interrogante. No está en el estilo de Andrés Manuel, y viendo el sexenio en su conjunto y viendo la biografía de Andrés Manuel, no está no cabe en ese marco el saber que el general Cienfuegos era culpable, pero que decidió arrancársela a los norteamericanos. Y sobre todo, no está en los norteamericanos dejarse arrancar a un personaje de tal importancia. Es cierto que bajo Trump, el expresidente de Honduras, que fue condenado a más de 40 años de prisión por narcotraficante, Trump lo dejó libre. Y ahora anda metido en Honduras en sí, varios sentidos. Yo no puedo tomar una posición aquí, porque sí, el narcotráfico tiene los suficientes recursos como para corromper prácticamente a cualquier institución y a cualquier persona en México. Dispone de muchísimo dinero, y las Fuerzas Armadas en su larga historia en México, bueno, tienen muchos casos de pequeña, mediana y gran corrupción. Desde que empezaron el narcotráfico allá en Baja California, con un coronel Cantú, que por cierto no era militar de carrera, pero en fin, tenía ya el grado y estaba a cargo de la vida política de ese territorio, entonces no estaba. Bueno, él se tienen las evidencias en los archivos norteamericanos de que participaba tenía su moche en cada operación de narcotráfico. Esteban Cantú. Esteban Cantú, sí, exacto. Ahora, sí, Lorenzo, ¿qué opinas de el documento emitido por Estados Unidos a partir de lo que generó el gran jurado, que establece una serie de acusaciones contra 10 personajes, comenzando por un gobernador, luego un senador, luego el presidente municipal de Culiacán, luego el secretario de Finanzas, luego el secretario de Seguridad Pública y luego jefes policíacos diversos? ¿Es una radiografía de una corrupción sistematizada, estructural, sistémica? Sí, y que conste que uno de esos 10 es un general, precisamente. Sí, sí. De Seguridad Pública es un general. De división en retiro. Fíjate, de división, y que lo mandó a ese sitio la Secretaría de la Defensa. Claro. O sea, era de confianza del alto mando. Bueno, pues no queda más remedio que aceptar que ese es uno de de las áreas de cáncer político más grave de México, porque impide el ejercicio del poder legítimo del Estado, y tolera un ejercicio de poder político también en ciertas regiones del narcotráfico, y esas regiones a veces abarcan todo un estado, como es el
caso de esta demanda última del gobierno norteamericano de los 10 personajes. Es todo el estado de Sinaloa. Ahora, ese estado ya sabemos que también tiene su historia y no me extrañaría, desafortunadamente, no me extrañaría que hubiera bases suficientes para esa demanda norteamericana. No la doy por buena, pero tampoco la rechazo en nombre de un patriotismo mal entendido. Es que tenemos un problema nosotros, pero fuerte. Nuestra guerra sí debe ser contra la corrupción. Ahí creo que está la mejor defensa de México contra la intervención norteamericana. Y vuelvo a una posición que pues la he considerado adecuada desde hace mucho tiempo, que la mejor política externa de México no tiene elementos, grandes elementos económicos, militares, alianzas para intervenir de manera decisiva en la estructura del poder mundial, pero si tiene que hacerle frente a las amenazas que provienen de esa estructura mundial de poder, lo mejor es tener una política interna que sea, que esté blindada contra las presiones que sí provoca el que se descubran estas áreas de corrupción política, sobre todo por Estados Unidos, aunque no nada más por ellos, pero Estados Unidos es el único que realmente puede ejercer presión sobre nosotros por esta vía. Ahora, esa ineficacia e impunidad del sistema político mexicano es lo que ha propiciado o permite o potencia ese tipo de injerencismo de Estados Unidos. Y en concreto te pregunto, ¿qué crees tú que debería hacer en la realidad concreta y específica México? ¿Ceder y entregar a Rocha Moya y compañía o mantenerlo con los riesgos que implica esa pelea de largo, muy potente de Estados Unidos contra México? Bueno, mantenerlo si somos capaces de llevarlo a juicio y a un juicio creíble, con resultados creíbles, a un juicio donde no se ponga en duda la legitimidad del juicio. Entonces, sí, México como Estado independiente juzga a sus propios transgresores de la ley, sobre todo a estos que en principio no se puede acusar a nadie sin pruebas, ¿no? O no se debería de acusarse a nadie sin pruebas. Hay pruebas contra el gobernador, pruebas bien sustentadas, porque cuántas veces las fiscalías en México sustentan mal sus casos para echarlos a perder. Entonces, si no se tropieza con esa piedra con la que nos hemos tropezado miles de veces, que es la presentación de un caso ante el juez mal hecho, y tenemos además malos jueces, bueno, lo natural, lo ideal, lo que un Estado debería de buscar es enjuiciar en su propio país a aquellos que violan la ley, en particular en este caso, porque no solo es violar la ley, es poner en riesgo la seguridad nacional. Es una acción que realmente vulnera, abre la puerta para que se vulnere la soberanía mexicana. Y por lo tanto, la responsabilidad es máxima de los que permiten eso. Si el Estado mexicano se decide a llevar a juicio, pero bien llevado. Cosa difícil, ¿no, Lorenzo? ¿Perdón? Cosa difícil que haya
que sea creíble, que esté bien llevado. Simplemente hemos entregado en la frontera 90 y tantos procesados y sentenciados sin mayor trámite, simplemente ni siquiera juicio de extradición, diciendo que por seguridad nacional, perdón. Es lo más práctico. Si el Chapo se escapó por el túnel. Entonces, ¿sí entregar a Rocha Moya? Si no se le va a hacer el juicio aquí, bien hecho, sí. Pero un sí con un dejo de entre tristeza y resignación, porque no debería de ser el caso. No debería. Los Estados Unidos ya lo ha insistido mucho la presidenta. Tenemos demandas de extradición y no se nos hace ningún caso, 0 casos. Y no hay forma de presionar a los norteamericanos en ese campo, ni formal ni políticamente, porque sí, la estructura de poder en México sí está averiada históricamente por los casos de corrupción. Entonces tenemos que recuperar, o si se quiere, pongamos lo más radical, generar por primera vez la legitimidad, la creencia de que tenemos un sistema legal y político dispuesto a enfrentarse a esa herencia maldita de la corrupción. Sí. Tenemos que crearla, en algún momento tenemos que crearla, no podemos estar pensando que dentro de un siglo también vamos a seguir mandando a los que supuestamente son delincuentes a Estados Unidos, o que se nos escapan de las cárceles de alta peligrosidad porque pueden hacer túneles. Claro. En algún momento tenemos que tener esa, decía yo, recuperar, pero a lo mejor crear por primera vez la capacidad del Estado, claro, de mantener el Estado de Derecho en sentido estricto en México, y entonces es el escudo contra situaciones como estas que se presentan con Estados Unidos. Lorenzo, como siempre, muchas gracias por esta posibilidad de platicar. Te saludo, te mando un abrazo y deseemos que sean buenas tardes también en esta ocasión, Lorenzo. Gracias. Bueno, pues el deseo total, no pasa nada con desearlo. Bueno, sí, pasaría algo si bajamos la guardia, claro, pero no hay que bajar la guardia, cada quien en su terreno. Nosotros tenemos que seguir vigilando a nuestras instituciones. Sí, pues Lorenzo, muchas gracias y seguimos adelante, Lorenzo, muchas gracias. Hasta luego, Julio. Hasta luego, Lorenzo, gracias.